Compré una casa sin decirle a mis padres, luego descubrí que copiaron mi llave, aparecieron mientras yo estaba en el trabajo y trajeron a un cerrajero cuando la llave ya no encajaba. Me llamo Fénix y pensé que comprar la casa de mi infancia era la sorpresa perfecta para mis padres. De pie en la entrada con la escritura en mis manos, vi cómo la cara de mi madre se ponía blanca mientras susurraba las palabras que destruirían todo lo que yo creía sobre la lealtad familiar. Ya le prometimos esta casa a tu hermana Emma y a su esposo. Ellos contaban con ella para sus 3 hijos. La traición cortó más profundo de lo que cualquier cuchillo podría haberlo hecho. Lo que descubrí después sobre las mentiras de mi familia cambiaría todo para siempre. Hola a todos. Antes de sumergirnos en este drama familiar que les volará la cabeza, quiero saber desde dónde nos están viendo hoy. Dejen su ubicación en los comentarios de abajo. Si esta historia de traición familiar y la dulce venganza que siguió les resulta familiar, presionen ese botón de me gusta y suscríbanse porque, créanme, no creerán cómo se desarrolla esto. Las mentiras que contó mi familia y la justicia que finalmente llegó los dejarán sin palabras. Ahora, déjenme contarles exactamente cómo mi sorpresa perfecta se convirtió en el comienzo de una guerra que expuso décadas de secretos familiares. Creciendo en un pequeño pueblo de Nebraska, siempre me sentí como la hija del medio ignorada. Emma era la hija de oro, se casó joven, produjo 3 nietos inmediatamente, y de alguna manera, se convirtió en el centro del universo de mis padres. Mientras tanto, yo trabajé en 2 empleos durante la universidad, me gradué sin deudas y pasé los últimos 8 años construyendo mi carrera como analista financiera en Denver. Cada reunión familiar se sentía como una celebración de la vida de Emma, mientras que mis logros apenas ganaban un asentimiento. Cuando escuché a través de mi primo Marcus que la casa de mi infancia podría salir al mercado, mi corazón se aceleró con la posibilidad. Esa casa victoriana amarilla con el porche que la rodeaba guardaba cada buen recuerdo que tenía de sentirme amada y segura. Papá siempre había dicho que se quedaría en la familia, y yo desesperadamente quería ser quien preservara esos recuerdos. Contacté al agente inmobiliario directamente y descubrí que mis padres la habían listado discretamente, esperando evitar una guerra de ofertas en nuestro ajustado mercado inmobiliario. El precio de venta era de $300,000. Elevado para nuestra área, pero justo para una victoriana renovada. Yo había ahorrado meticulosamente durante años viviendo en un apartamento diminuto y conduciendo un Honda de 10 años, soñando específicamente con ser dueña de una propiedad. Esto se sentía como el destino. Hice una oferta en efectivo inmediatamente, $5,000 por encima del precio de venta. El agente inmobiliario pareció sorprendido por mi entusiasmo y preguntó 2 veces si estaba segura de proceder sin inspecciones ni contingencias. Firmé cada documento con manos temblorosas, imaginando la alegría de mis padres cuando les revelara que su hija había salvado la casa familiar. El cierre de la venta ocurrió un viernes por la tarde en octubre. Conduje las 4 horas desde Denver con mariposas en el estómago, planeando la revelación perfecta. Incluso había comprado una botella de champán y hecho reservaciones para cenar en su restaurante favorito. La escritura se sentía pesada en mi bolso mientras entraba en su camino de entrada. Mamá abrió la puerta antes de que pudiera tocar, su rostro iluminándose con genuina sorpresa. Fénix, ¿qué haces aquí? ¿No llamaste antes? Papá emergió de su sillón reclinable, igualmente confundido pero complacido. Me invitaron a pasar a tomar café, charlando sobre el trabajo y mis últimos desastres en citas mientras yo reunía valor para mi anuncio. Tengo algo increíble que compartir con ambos, comencé, mi voz temblando de emoción. Sé que han estado preocupados por lo que pasaría con la casa, sobre mantenerla en la familia. Sus expresiones cambiaron sutilmente, una mirada pasando entre ellos que debía haber reconocido como una advertencia. Saqué la escritura con un gesto grandilocuente. ¡Sorpresa! Compré nuestra casa. Nunca tienen que preocuparse por perderla porque pertenece a nuestra familia para siempre ahora. El silencio se extendió por una eternidad. La taza de café de mamá repiqueteó contra el platillo mientras la dejaba con manos temblorosas. El rostro de papá pasó por confusión, shock y algo que parecía horrorosamente como pánico. Fénix, cariño, la voz de mamá salió apenas como un susurro. Necesitamos decirte algo. Ya le prometimos esta casa a Emma y David. Han estado planeando mudarse el próximo mes con los niños. El mundo se inclinó hacia un lado. ¿Qué quieren decir comprometido? La pusieron a la venta.
La compré legalmente. Papá se pasó las manos por su cabello gris, un gesto que recordaba de la infancia cuando estaba estresado por las facturas. Les dijimos que podían tenerla. David perdió su trabajo hace 3 meses y no pueden pagar su hipoteca actual. Íbamos a vendérsela por lo que debíamos, unos $100.000. Mi mente daba vueltas con cálculos. Yo había pagado 3 veces lo que planeaban cobrarle a Emma. Pero la listaron públicamente. El agente inmobiliario nunca mencionó ningún acuerdo familiar. Pensamos que listarla públicamente ayudaría a establecer el valor justo de mercado para propósitos fiscales, explicó mamá, retorciéndose las manos. Nunca imaginamos que alguien realmente la compraría antes de que pudiéramos quitarla del mercado. Ciertamente nunca pensamos que ese alguien serías tú. La traición me golpeó en oleadas. No solo habían planeado darle a Emma el hogar de nuestra infancia por una fracción de su valor, sino que nunca habían considerado siquiera ofrecérmela a mí. Yo era su hija también. Sin embargo, aparentemente no era digna de la misma consideración. ¿Alguna vez pensaron en preguntarme si la quería? Mi voz se quebró con dolor. Soy su hija también. Tengo el dinero. He estado ahorrando durante años, esperando específicamente comprar una propiedad. El tono defensivo de papá emergió. Tú vives en Denver. Tienes tu carrera allá. Emma tiene raíces aquí, y los niños se beneficiarían de crecer en la misma casa donde ustedes, las chicas, fueron criadas. ¿Así que mi vida importa menos porque no tengo hijos? Mi conexión con esta casa no significa nada porque elegí una carrera sobre el matrimonio. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero el dolor era crudo y abrumador. El coche de Emma entró en el camino de entrada en ese exacto momento, como si fuera convocado por algún sentido cósmico del drama. A través de la ventana, la vi descargar a sus 3 hijos mientras David tomaba lo que parecía ser una cinta métrica de su maletero. Ya estaban planeando renovaciones en mi casa. La puerta principal se abrió de golpe mientras Lily, de 8 años, entraba saltando, seguida por sus hermanos menores. ¡Abuela! Papá quiere medir mi nuevo dormitorio, anunció, luego me notó sentada rígidamente en el sofá. Hola, tía Phoenix. ¿Estás aquí para ver nuestra nueva casa también? Emma apareció en la puerta, su vientre de embarazada prominente bajo su cardigan, David cerca detrás, cargando planos arquitectónicos. La vista de esos planos, planes detallados para modificar el hogar de mi infancia, se sintió como un golpe físico. Phoenix. El rostro de Emma mostró genuina sorpresa y deleite. ¿Qué te trae a casa? Estábamos finalizando las asignaciones de habitaciones para la mudanza el próximo mes. Los niños están tan emocionados de finalmente tener un patio trasero grande y sus propias habitaciones. La inocencia en su voz, la suposición de que yo naturalmente estaría encantada por su buena fortuna, hizo todo peor. Ella no tenía idea de que yo acababa de descubrir su acuerdo secreto, que ahora yo era dueña de la casa que ella consideraba ya suya. David extendió los planos sobre la mesa de café sin invitación. Mira estos planes, Phoenix. Estamos convirtiendo tu antiguo dormitorio en una guardería para el bebé, y los niños compartirán la habitación que solía ser la oficina. Lily se queda con el dormitorio principal arriba porque necesita espacio para todos sus suministros de arte. Estaban reescribiendo la geografía de mis recuerdos, borrando casualmente mi infancia para hacer espacio a su familia en expansión. La naturalidad de ello, la suposición de que yo celebraría este borrado, reveló cuán poco importaban mis sentimientos para cualquiera de ellos. Me puse de pie abruptamente, la escritura aún apretada en mis manos temblorosas. En realidad, ha habido un cambio de planes. Yo soy dueña de esta casa ahora. La compré esta tarde. Los planos revolotearon al suelo mientras las manos de David se aflojaban. La boca de Emma se abrió, su mano moviéndose instintivamente para proteger su vientre como si la hubiera amenazado físicamente. Los niños sintieron la tensión repentina y se quedaron callados, Lily moviéndose más cerca de las piernas de su madre. ¿Tú qué? La voz de Emma se elevó a un casi chillido. Eso es imposible. Mamá y papá nos la prometieron. Hemos estado planeando esta mudanza durante meses. David ya dio aviso en su antiguo trabajo para tomar uno más cerca de aquí. La habitación estalló en caos mientras todos hablaban a la vez.
Acusaciones volando, niños comenzando a llorar y mis padres tratando frenéticamente de mediar una situación que habían creado a través de su engaño y favoritismo. De pie en el centro de ese huracán de drama familiar, sosteniendo la escritura de la casa que acababa de destrozar a mi familia, me di cuenta de que esto era solo el comienzo de un ajuste de cuentas mucho mayor que se había estado gestando durante décadas. Las secuelas de mi anuncio enviaron ondas de choque a través de toda la red familiar, más rápido que un incendio forestal a través de la hierba de la pradera. En las horas posteriores a esa catastrófica confrontación en la sala de estar, mi teléfono vibró incesantemente con llamadas de parientes de los que no había escuchado en meses, cada uno exigiendo explicaciones por lo que dramáticamente llamaron la situación de la casa. Emma había entrado inmediatamente en modo víctima total, llamando a cada miembro de la familia para pintarme como la hermana egoísta que había saboteado deliberadamente el futuro de su familia. Según su narrativa que se difundía rápidamente, yo había descubierto de alguna manera su acuerdo privado y me había abalanzado maliciosamente para robar su hogar de debajo de 3 niños inocentes y una madre embarazada. Pero Emma cometió un error crucial en su campaña de manipulación familiar. Llamó a nuestra abuela, Nana Rose, esperando simpatía y apoyo. Nana Rose, sin embargo, tenía 86 años, era aguda como una cuchilla y no tenía paciencia para el drama familiar construido sobre mentiras y favoritismo. Emma, querida, le dijo Nana Rose durante su llamada telefónica, de la cual me enteré más tarde por mi primo Marcus. Esa casa pertenece a quien la compró legalmente. Si tus padres hicieron promesas que no podían cumplir, eso refleja mal en su planificación, no en el carácter de Phoenix. Esta respuesta aparentemente enfureció a Emma, quien cometió el error fatal de revelar mucho más de lo que pretendía. En su diatriba enojada con Nana Rose, dejó escapar que esta no era la primera vez que nuestros padres le daban ventajas financieras que me habían ocultado. Marcus me llamó esa noche, su voz tensa por la ira. Phoenix, necesitas saber lo que Emma reveló accidentalmente a Nana Rose. Esto de la casa, es solo la punta del iceberg. Mi estómago se hundió mientras Marcus explicaba lo que había aprendido. Cuando Emma y David compraron su casa actual hace 5 años, no calificaron para la hipoteca por su cuenta. Mis padres habían confirmado el préstamo y proporcionado un pago inicial de $50,000, diciéndole a la familia que la joven pareja había ahorrado el dinero ellos mismos a través de un presupuesto cuidadoso. Cuando nació el primer hijo de Emma, mis padres establecieron fondos educativos para los 3 nietos, contribuyendo $500 mensuales a cada cuenta. Nunca habían establecido cuentas similares para los futuros hijos que yo pudiera tener, ni se habían ofrecido a ayudar con mis préstamos estudiantiles o desarrollo profesional. La Navidad pasada, cuando el trabajo anterior de David redujo sus horas, mis padres pagaron discretamente la hipoteca de la familia durante 4 meses para evitar la ejecución hipotecaria. Emma había aceptado esta ayuda mientras publicaba fotos en redes sociales de costosas vacaciones familiares y compras de muebles nuevos, nunca reconociendo el apoyo financiero que hacía posible su estilo de vida. Tus padres les han dado más de $150,000 en apoyo directo durante los últimos 5 años, calculó Marcus sombríamente. Y te ocultaron cada centavo mientras sermoneaban al resto de nosotros sobre la impresionante responsabilidad financiera y ética de trabajo de Emma y David. El patrón se volvió asquerosamente claro. Mis padres habían favorecido sistemáticamente a Emma con un apoyo financiero sustancial mientras me permitían luchar con deudas universitarias, salarios de nivel de entrada y los desafíos de construir una vida independiente. Peor aún, habían elaborado una narrativa familiar que celebraba el éxito de Emma como enteramente hecho por ella misma, mientras retrataban mis logros como de alguna manera menos significativos porque aún no me había casado ni producido hijos. Me di cuenta de que mi compra sorpresa había expuesto accidentalmente una red de mentiras familiares y favoritismo financiero que era mucho más profundo que una casa. La escritura en mis manos representaba más que la propiedad de un inmueble. Era evidencia de un patrón de engaño que había dado forma a años de dinámicas familiares. Armada con esta nueva información, tomé una decisión que cambiaría todo. En lugar de transferir silenciosamente la casa a Emma para mantener la paz, exigiría total transparencia financiera a mis padres e insistiría en un trato equitativo en el futuro. A la mañana siguiente, conduje de regreso a la casa de mis padres con una carpeta llena de documentación impresa. Había pasado la noche investigando registros de propiedad, información de préstamos y precedentes legales. Si mi familia quería jugar juegos con dinero y propiedades, me aseguraría de que todos entendieran las reglas reales. Mamá abrió la puerta luciendo agotada, sus ojos rojos de llorar. Phoenix,
cariño, necesitamos averiguar cómo resolver esta situación. Emma está devastada y los niños siguen preguntando por qué no pueden mudarse a la nueva casa. Absolutamente necesitamos resolver esto. Estoy de acuerdo, dije, entrando a la sala de estar donde papá estaba sentado, rodeado de documentos financieros. Pero primero, necesitamos discutir otros arreglos financieros de los que me enteré recientemente. El rostro de papá palideció cuando abrí mi carpeta. Marcus me contó sobre la ayuda para el pago inicial, la asistencia hipotecaria y los fondos educativos. Quiero ver la documentación completa de cada dólar que le han dado a Emma y David en los últimos 5 años. Phoenix, eso no es asunto tuyo, dijo papá a la defensiva. Cómo ayudamos a nuestros hijos es nuestra decisión privada. Se convirtió en mi asunto en el momento en que intentaron regalar una casa de $300.000 por $100.000 a la misma hija a la que ya le han dado más de $150.000, respondí con calma. Se convirtió en mi asunto cuando descubrí que sus decisiones privadas favorecen consistentemente a una hija mientras excluyen completamente a la otra. Mamá se hundió en su silla, el peso de su favoritismo expuesto finalmente golpeándola. Nunca quisimos que te sintieras excluida. Emma necesitaba más ayuda porque tiene hijos y la situación laboral de David ha sido inestable. Entonces decidieron que yo necesitaba menos ayuda porque tomé decisiones responsables sobre mi carrera y planificación familiar, pregunté. ¿Me castigaron por ser financieramente estable excluyéndome del apoyo financiero familiar por completo? La documentación que extendí sobre su mesa de café contaba una historia cruda de favoritismo sistemático disfrazado de asistencia de emergencia. Cada préstamo, cada regalo, cada subsidio oculto había sido enmarcado como ayuda temporal durante tiempos difíciles. Pero el patrón revelaba una preferencia financiera continua e intencional por la familia de Emma. Esto es lo que va a pasar, anuncié, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Me quedo con la casa. Si quieren mantener una relación conmigo, reconocerán públicamente ante toda la familia que proporcionaron a Emma una asistencia financiera sustancial mientras no me proporcionaban ninguna a mí. También establecerán un fondo educativo para cualquier futuro hijo que yo pueda tener, igualando las cantidades que ya han contribuido a los hijos de Emma. El rostro de papá se puso rojo de ira. No puedes chantajearnos con arreglos financieros, Phoenix. Somos tus padres, no tus socios comerciales. Tienes toda la razón, estuve de acuerdo. Los padres típicamente no ocultan decisiones financieras importantes a la mitad de sus hijos ni crean arreglos secretos que benefician solo a una rama familiar. Los socios comerciales, sin embargo, sí esperan transparencia y un trato equitativo. Mamá comenzó a llorar suavemente. Esto está destrozando a nuestra familia. No podemos encontrar un compromiso que funcione para todos. La familia ya estaba destrozada por años de favoritismo oculto, respondí suave pero firmemente. Solo estoy haciendo visible este daño en lugar de permitir que continúe en secreto. El coche de Emma entró en el camino de entrada nuevamente y a través de la ventana, pude ver a David en el asiento del pasajero, su rostro fijo en una determinación sombría. Claramente habían venido preparados para la batalla, esperando presionarme para revertir mi compra a través de manipulación emocional y culpa familiar. Pero yo había terminado de ser la hija complaciente que aceptaba menos silenciosamente para que Emma pudiera tener más. La escritura de la casa en mi posesión representaba más que la propiedad de un inmueble. Era prueba de que finalmente había dejado de participar en un sistema familiar diseñado para disminuir mi valor mientras elevaba el de ella. Mientras Emma y David se acercaban a la puerta principal, reuní mi documentación y me preparé para la conversación que obligaría a mi familia a reconocer sus años de engaño o fracturaría permanentemente las relaciones que se habían construido sobre mentiras y favoritismo. La verdad finalmente estaba expuesta, pero la verdadera batalla por la justicia y el trato equitativo apenas comenzaba. Emma irrumpió por la puerta principal como una mujer poseída, David siguiéndola con la postura derrotada de alguien que ya había perdido una pelea para la que no estaba preparado. Detrás de ellos, me sorprendió ver a mi tía Linda, la hermana menor de mamá, cargando una gruesa carpeta manila que inmediatamente llamó mi atención. Phoenix. La voz de Emma temblaba con una furia apenas controlada. Esto ha ido demasiado lejos. Estás destruyendo nuestra familia por una casa que ni siquiera necesitas. Tienes un apartamento perfectamente bueno en Denver. Tenemos 3 hijos que necesitan estabilidad y espacio para crecer.
Lo que necesito o no necesito no es tu decisión, respondí con calma, aunque mi corazón estaba acelerado. Lo que encuentro interesante es cuán rápido esto se convirtió en lo que supuestamente te debo en lugar de en los años de apoyo financiero oculto que recibiste mientras yo fui completamente excluida de la asistencia familiar. David dio un paso adelante, su mandíbula tensa por la frustración. Mira, Phoenix, no pedimos que tus padres nos ayudaran. Ellos se ofrecieron porque vieron que estábamos luchando. Eso no nos convierte en villanos, y no te da derecho a quitarles el futuro hogar a nuestros hijos. La tía Linda había estado inusualmente callada durante este intercambio, pero ahora se aclaró la garganta intencionadamente. En realidad, David, eso no es del todo exacto. Y Phoenix, hay algunas cosas sobre los arreglos financieros de esta familia que todavía no sabes. Todos se volvieron hacia Linda, cuya presencia de repente se sentía mucho más significativa que la de una pariente de apoyo pasando durante un drama familiar. Dejó su carpeta manila en la mesa de café con el peso deliberado de alguien jugando una carta de triunfo. Vine aquí hoy porque Marcus me llamó anoche con información muy interesante sobre las finanzas familiares, anunció Linda. Como la encargada no oficial de los registros de la familia y la persona que ayudó a tus padres a establecer su planificación patrimonial, tengo documentación que creo que todos necesitan ver. El rostro de mamá se puso blanco. Linda, la información financiera familiar es privada. Esto no es asunto tuyo. Se convirtió en mi asunto cuando me pediste que ayudara a ocultar activos y manipular estructuras de herencia para favorecer a una hija sobre otra, respondió Linda bruscamente. Y se convirtió en asunto de todos cuando tus arreglos secretos comenzaron a destruir las relaciones familiares. Linda abrió su carpeta y comenzó a extender documentos sobre la mesa de café como un detective presentando pruebas. Estados de cuenta bancarios, solicitudes de préstamos, documentos de fondos fiduciarios y transferencias de propiedad crearon un rastro de papel que contaba una historia que ninguno de nosotros había entendido completamente. Tus padres establecieron un fondo fiduciario familiar hace 10 años, explicó Linda, mirándome directamente. El propósito original era asegurar que ambas hijas recibieran una herencia y apoyo iguales. Sin embargo, durante los últimos 5 años, han tomado prestado sistemáticamente contra el fondo para proporcionar préstamos no documentados a Emma y David. Mi estómago se hundió mientras Linda señalaba cifras resaltadas en los estados de cuenta bancarios. Los números eran asombrosos. Más allá de la ayuda para el pago inicial y la asistencia hipotecaria que Marcus había descubierto, había préstamos personales para la empresa fallida de David, pagos de deudas de tarjetas de crédito, asistencia para préstamos de automóviles y cobertura de facturas médicas. La cantidad total tomada del fondo familiar para apoyar a la familia de Emma es de $237.000, anunció Linda. Este dinero estaba destinado a proporcionar una herencia igual para ambas hijas. En cambio, se ha dado exclusivamente a una hija mientras la otra permanecía completamente inconsciente de su existencia. El rostro de Emma pasó por el shock, la vergüenza y la ira defensiva. Pagamos algunos de esos préstamos y nunca pedimos que tomaran dinero de la herencia de Phoenix. Ni siquiera sabíamos que había una herencia. Pagaron $18.000 en 5 años, corrigió Linda sombríamente. Y absolutamente sabían que había dinero familiar disponible porque llamabas a tu madre cada vez que necesitabas ayuda financiera, y ella siempre encontraba una manera de proporcionarla. David se desplomó en una silla, la magnitud de su deuda finalmente golpeándolo. Pensamos que solo nos estaban ayudando a pasar por momentos difíciles. No nos dimos cuenta de que venía de un fondo específico o que afectaba la futura herencia de Phoenix. La situación de la casa tiene mucho más sentido ahora, dije lentamente, las piezas encajando. No solo le están dando a Emma un trato por debajo del mercado en la casa. Estaban tratando de transferir la propiedad de un activo de $300.000 por $100.000 para compensar el hecho de que ya le habían dado más del doble de su herencia prevista. Mamá finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro. Estábamos tratando de equilibrar las cosas. Pensamos que si Emma poseía la casa por lo que debíamos y tú te quedabas con el dinero del fondo fiduciario, sería aproximadamente igual. Excepto que nunca le dijiste a Phoenix sobre el fondo fiduciario, señaló la tía Linda bruscamente. Así que su plan era darle a Emma una casa y mantener a Phoenix completamente ignorante de su propia herencia hasta después de sus muertes. ¿Cómo era eso exactamente justo o equilibrado? El alcance del engaño era asombroso.
No solo mis padres habían favorecido sistemáticamente a Emma con apoyo financiero, sino que habían estado planeando manipular la distribución de activos para ocultar su favoritismo permanentemente. Si no hubiera tropezado accidentalmente con la compra de la casa, tal vez nunca habría descubierto que tenía derecho a dinero familiar que había sido redistribuido secretamente a mi hermana. Pero Linda no había terminado con sus revelaciones. Hay una cosa más que todos necesitan entender. El fondo fiduciario familiar original fue financiado parcialmente por la planificación patrimonial de su abuela Rose. Ella contribuyó con $100.000 específicamente para asegurar que ambas nietas recibieran apoyo familiar igualitario. Mi corazón se apretó al darme cuenta de que Nana Rose había estado tratando de proveer para Emma y para mí por igual, pero su generosa intención había sido pervertida en un sistema que beneficiaba a una sola nieta mientras excluía a la otra por completo. ¿Nana Rose sabe sobre el fondo fiduciario?, pregunté. Ella sabe sobre el fideicomiso original, confirmó Linda. Pero no sabe sobre los préstamos no autorizados o el plan para ocultarte la distribución de activos. Cuando Marcus le contó ayer sobre la situación de la casa, me pidió que investigara los arreglos financieros de la familia. Lo que descubrí la puso lo suficientemente furiosa como para conducir hasta aquí ella misma, pero la convencí de que me dejara manejar la confrontación inicial. La ira defensiva de Emma finalmente se quebró, reemplazada por lo que parecía vergüenza genuina. Nunca quisimos que esto llegara tan lejos. Cuando David perdió su trabajo y luego cuando quedé embarazada de nuevo, se sintió como si todo se estuviera desmoronando. Mamá y papá se ofrecieron a ayudar y estábamos tan agradecidos. Nunca pensamos en la parte de Phoenix o cuestionamos de dónde venía el dinero. Pero tampoco mencionaron nunca la ayuda a Phoenix, agregó David en voz baja. Cuando ella hablaba sobre los pagos de préstamos estudiantiles o el ahorro para el pago inicial de una casa, nunca le dijimos que nuestro éxito financiero se debía en parte al apoyo familiar que ella no estaba recibiendo. La habitación quedó en silencio mientras el alcance total del engaño se asentaba sobre todos. Esto no era solo sobre una casa o incluso sobre dinero. Era sobre un sistema familiar que había operado en secreto, creando falsas narrativas sobre el éxito y la responsabilidad mientras sistemáticamente favorecía a una hija sobre otra. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Marcus. Nana Rose está en camino. Quiere una reunión familiar con todos presentes, incluidos los primos. Dice que es hora de una transparencia total sobre el dinero familiar y la herencia. Linda sonrió sombríamente mientras leía el mismo mensaje en su teléfono. Tu abuela no está contenta con la manipulación financiera y el mantenimiento de secretos. Quiere que todos los miembros de la familia entiendan exactamente cómo se supone que funcionan los fondos fiduciarios y la herencia. Y quiere responsabilidad por el dinero que se tomó sin la debida autorización. Emma parecía aterrorizada. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Vamos a deber dinero que no tenemos? ¿Afectará esto los fondos educativos de los niños? Eso depende de cuán honestos estén dispuestos a ser todos y cuán comprometida esté esta familia con la equidad real en el futuro, respondió Linda. Pero los días de préstamos secretos y favoritismo oculto han terminado. A partir de ahora, todas las decisiones financieras familiares serán transparentes y documentadas. Mientras las puertas de los coches se cerraban afuera indicando la llegada de más miembros de la familia para la reunión familiar improvisada de Nana Rose, me di cuenta de que mi compra de la casa había desencadenado algo mucho más grande que una disputa de propiedad. Había expuesto accidentalmente una red de engaño financiero que amenazaba con remodelar la comprensión completa de nuestra familia sobre la justicia, la honestidad y el amor. La construcción de alianzas había comenzado, pero ya no estaba segura de quién estaría luchando en qué bando. Cuando todos los secretos fueron finalmente revelados y la responsabilidad se volvió inevitable, Nana Rose llegó como un general preparándose para la batalla, su cabello plateado perfectamente peinado a pesar de la naturaleza de emergencia de su visita. A sus 86 años, todavía imponía respeto a cada miembro de la familia, y verla tomar el mando de nuestra sala de estar se sintió como presenciar una clase magistral de autoridad y dignidad. Marcus la había llevado y se quedó para brindar apoyo moral junto con mis primos Jenny y Tom, hijos de Linda, quienes siempre habían estado más cerca de mí que el círculo inmediato de Emma. La casa se sentía abarrotada con el peso de la política familiar y los resentimientos enterrados durante mucho tiempo que finalmente salían a la superficie. Bien entonces, comenzó Nana Rose, acomodándose en el sillón reclinable de papá como si fuera un trono. Entiendo que ha habido cierta confusión sobre el dinero y la propiedad en esta familia.
Linda ha explicado la situación del fondo fiduciario y quiero que todos entiendan cuán decepcionada estoy por el secreto y el favoritismo que han estado sucediendo bajo mis narices. Miró directamente a mis padres, sus ojos azules acerados con desaprobación. Cuando contribuí a ese fondo fiduciario, solicité específicamente que ambas nietas fueran informadas de su existencia y que cualquier distribución fuera documentada y equitativa. En cambio, descubro que han estado operando una operación de préstamos secreta que beneficia a una sola hija mientras mantienen a la otra completamente ignorante de los recursos familiares. Papá se movió incómodo en su asiento. Mamá, estábamos tratando de ayudar a Emma durante tiempos difíciles. Siempre planeamos equilibrar las cosas eventualmente. Transfiriendo secretamente una casa que vale 3 veces su precio de venta, la voz de Nana Rose podría haber cortado vidrio. Eso no es equilibrar, Robert. Eso es favoritismo continuo disfrazado de resolución de problemas. Emma había estado inusualmente callada durante la llegada de Nana Rose, pero ahora dio un paso adelante con lo que reconocí como su voz más persuasiva, la que usaba cuando necesitaba salir con encanto de las consecuencias. Nana Rose, creo que ha habido algún malentendido sobre nuestra situación financiera, comenzó Emma, su mano descansando protectivamente sobre su vientre de embarazada. David y yo siempre hemos estado agradecidos por el apoyo familiar, pero nunca exigimos nada ni tratamos de aprovecharnos de la generosidad de nadie. Observé con fascinación cómo Emma desplegaba lo que yo había denominado en privado su estrategia narrativa de víctima, reconociendo cierta responsabilidad mientras se reposicionaba como alguien sobre quien se había actuado más que alguien que había actuado. Cuando David perdió su trabajo, estábamos desesperados, continuó Emma, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Tenemos 3 hijos que dependen de nosotros y otro bebé en camino. Cuando mamá y papá se ofrecieron a ayudar, lo vimos como asistencia temporal hasta que pudiéramos recuperarnos. No teníamos idea de que estaba afectando la herencia de Phoenix o creando problemas familiares. Nana Rose escuchó esta explicación con la paciencia de alguien que había escuchado muchas historias similares durante 8 décadas de experiencia familiar. Cuando Emma terminó, asintió pensativamente. Emma, querida, entiendo que estuvieras agradecida por la ayuda durante tiempos difíciles, dijo Nana Rose suavemente. Pero tengo curiosidad por algo. Linda mencionó que parte del dinero del fondo familiar se destinó a pagar deudas de tarjetas de crédito. ¿Puedes ayudarme a entender cómo se acumuló esa deuda durante el mismo periodo en que recibían asistencia hipotecaria y otro apoyo familiar? La expresión confiada de Emma parpadeó ligeramente, pero se recuperó rápidamente. Tuvimos algunos gastos inesperados con las necesidades médicas de los niños y la transición laboral de David. A veces las cosas se acumulan más rápido de lo que puedes manejarlas, incluso cuando estás siendo cuidadoso con el dinero. Marcus, que había estado revisando en silencio parte de la documentación de Linda, levantó la vista con una expresión perpleja. Emma, estoy mirando estos estados de cuenta de tarjetas de crédito y hay algunos cargos interesantes aquí. Un crucero por el Caribe de 7 días en enero, comprado 2 semanas después de que tus padres pagaran tu hipoteca porque el trabajo de David redujo sus horas. La temperatura de la habitación pareció bajar varios grados. El rostro de Emma se sonrojó al darse cuenta de que la documentación financiera que Linda había traído incluía información más detallada de lo que nadie había revelado inicialmente. Necesitábamos esas vacaciones, dijo Emma a la defensiva. David estaba lidiando con la depresión por su situación laboral y toda la familia estaba bajo estrés. Mamá y papá estuvieron de acuerdo en que a veces tienes que invertir en salud mental y unión familiar. ¿Con dinero de la herencia de Phoenix?, preguntó Jenny con incredulidad. Ella había estado mirando por encima del hombro de Marcus los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Emma, hay cargos aquí por restaurantes caros, compras de ropa y artículos de decoración para el hogar, todo durante meses en los que recibían asistencia familiar para gastos básicos de vida. Me sentí enferma mientras el alcance de la manipulación financiera de Emma se hacía claro. No solo había estado recibiendo asistencia de emergencia durante una crisis genuina. Había estado tratando el dinero del fondo familiar como una cuenta de gastos personales mientras se posicionaba como una madre luchadora que necesitaba ayuda con la supervivencia básica. Pero lo que sucedió después me sorprendió más que cualquier revelación financiera podría haberlo hecho. Nana Rose, de quien esperaba que estuviera furiosa con el gasto engañoso de Emma, en cambio se volvió hacia mí con una expresión que nunca había visto antes. Phoenix, querida, dijo Nana Rose lentamente.
Creo que hay algo que necesitamos discutir sobre tu reciente compra de la casa. Si bien entiendo tu deseo de preservar la propiedad familiar, me preocupa la naturaleza impulsiva de tu decisión y el impacto en los hijos de tu hermana. Mi mundo se inclinó hacia un lado. Después de todo lo que se había revelado sobre el engaño de Emma y el favoritismo de mis padres, Nana Rose me estaba criticando por comprar la casa. Tienes una carrera exitosa y estabilidad financiera, continuó Nana Rose, su voz tomando un tono de sermón que nunca había escuchado dirigido a mí antes. Emma tiene 3 hijos y otro bebé en camino. Tal vez la respuesta madura sería encontrar un compromiso que considere las necesidades de los miembros más vulnerables de la familia. La traición me golpeó como un golpe físico. Nana Rose, con quien había contado como mi aliada para exigir justicia familiar, ahora sugería que debía sacrificar mi propiedad legal para acomodar las malas decisiones financieras de Emma y el favoritismo de mis padres. Marcus parecía tan sorprendido como yo me sentía. Nana Rose, Phoenix no sabía sobre ninguno de los arreglos familiares cuando compró la casa. Ella pagó el valor total de mercado por una propiedad que sus padres habían prometido en secreto vender por debajo del mercado a Emma. ¿Cómo es Phoenix responsable de arreglar una situación creada por el engaño de otras personas? La familia se trata de más que propiedad legal y valores de mercado, respondió Nana Rose con firmeza. Phoenix tiene el lujo de pensar en la propiedad como una inversión. Emma necesita pensar en la propiedad como refugio para sus hijos. Esas son situaciones muy diferentes que requieren consideraciones diferentes. Miré a mi abuela, dándome cuenta de que su crítica no era realmente sobre la casa. Era sobre una expectativa familiar más profunda de que yo, como la hija soltera exitosa, debería sacrificar naturalmente mis intereses para apoyar el papel de Emma como la madre luchadora. Así que, déjenme entender esto, dije lentamente, mi voz temblando de dolor e ira. Emma puede gastar dinero del fondo fiduciario en vacaciones y compras de lujo mientras afirma que necesita asistencia de emergencia para gastos básicos, ¿y eso es comprensible porque tiene hijos? ¿Pero yo debería renunciar a una propiedad que compré legalmente porque pensar en mis propios intereses financieros es de alguna manera egoísta? Eso no es lo que dije, Phoenix, respondió Nana Rose, pero su tono sugería que eso era exactamente lo que quería decir. Emma aprovechó este apoyo inesperado de nuestra abuela. Phoenix, sé que estás herida por la información financiera y entiendo por qué estás molesta, pero podemos trabajar juntos para encontrar una solución que ayude a todos. Tal vez podrías alquilarnos la casa por debajo del valor de mercado, o podríamos elaborar un plan de pago que nos permita comprártela eventualmente. La audacia era asombrosa. Incluso después de ser expuesta por gastos engañosos y manipulación financiera secreta, Emma todavía se posicionaba como la parte razonable que buscaba un compromiso, mientras yo era retratada como la hermana egoísta que se negaba a priorizar las necesidades de los niños sobre la propiedad. Mirando alrededor de la habitación, me di cuenta de que mi aliada más fuerte acababa de revelarse como otra voz para el statu quo familiar que consistentemente me pedía sacrificar más para que Emma pudiera tener todo lo que quería. La justicia que pensé que finalmente llegaba se sentía más lejos que nunca. La alianza con la que había contado se estaba desmoronando, y yo estaba una vez más sola luchando por la equidad en un sistema familiar diseñado para favorecer a todos excepto a mí. El silencio que siguió a la sugerencia de Emma se sintió sofocante. Miré alrededor de la habitación a rostros que de repente se habían vuelto extraños para mí. Mi propia abuela, la mujer que más respetaba en el mundo, me estaba pidiendo que subsidiara a la misma hermana que había estado drenando secretamente los recursos familiares mientras yo luchaba por construir mi vida de forma independiente. Quieren que alquile mi casa por debajo del valor de mercado a la hermana que gastó dinero del fondo fiduciario en cruceros por el Caribe mientras afirmaba que necesitaba ayuda con gastos básicos, pregunté, mi voz apenas controlada. Quieren que cree un plan de pago para alguien que le debe a la familia más de $200.000 y nunca ha hecho un esfuerzo sustancial para pagarlo. Tom, el hijo de Linda, había estado leyendo en silencio más documentos financieros. Levantó la vista con una expresión de incredulidad. Hay más aquí que todos necesitan ver. Emma, ¿sabías que tus padres sacaron una segunda hipoteca sobre su propia casa para cubrir algunos de tus gastos el año pasado? El rostro de papá se puso ceniciento. Esta era aparentemente información que ni siquiera él había tenido la intención de que se hiciera pública. Tom, eso es asunto privado de la familia. Nada es privado ya, papá, respondió Tom sombríamente.
No cuando los miembros de la familia están tomando decisiones financieras que afectan a todos sin decirle a nadie lo que están haciendo. Phoenix, ¿sabías que tus padres ahora deben $60.000 más en su casa debido a los préstamos que le hicieron a Emma y David? Los golpes seguían llegando. No solo mis padres habían drenado el fondo familiar para apoyar a Emma, sino que habían hipotecado su propia seguridad financiera para continuar con el patrón de asistencia. Se acercaban a la edad de jubilación con una deuda que nunca habían planeado, todo para mantener el estilo de vida de Emma y evitar pedirle que enfrentara las consecuencias de sus decisiones financieras. Esto es exactamente por lo que la familia no debería mezclar dinero y emociones, dijo Marcus con enojo. Phoenix compró una casa legalmente con su propio dinero y de alguna manera ella es la villana. Mientras tanto, Emma ha estado tratando los recursos familiares como un cajero automático personal, y todos quieren protegerla de la responsabilidad. Pero Nana Rose no retrocedía en su posición. Marcus, eres joven y no entiendes las complejidades de la responsabilidad familiar. Phoenix tiene opciones que Emma no tiene. Phoenix puede reconstruir su vida en cualquier lugar, empezar de nuevo, tomar decisiones diferentes. Emma tiene compromisos y responsabilidades que requieren estabilidad y apoyo comunitario. ¿Qué hay de los compromisos y responsabilidades de Phoenix?, exigió Jenny, su voz elevándose con frustración. ¿Qué hay de su compromiso con su propia seguridad financiera y futuro? ¿Qué hay de su responsabilidad consigo misma y con cualquier familia que quiera comenzar algún día? Phoenix eligió un camino que priorizó la carrera sobre la familia, respondió Nana Rose, y esas palabras me golpearon como una bofetada en la cara. Esas elecciones vienen con compensaciones. No puedes tener independencia completa y también esperar el mismo apoyo familiar que alguien que eligió la interdependencia. La habitación estalló en voces enojadas mientras los miembros de la familia tomaban partido, pero yo apenas los escuchaba. Mi abuela acababa de decirme que mis elecciones de vida me hacían menos digna de consideración familiar. Porque me había centrado en la educación y la carrera en lugar del matrimonio temprano y los hijos, de alguna manera tenía menos derecho a la equidad, la honestidad y el trato justo. Emma aprovechó el apoyo de Nana Rose, su voz adoptando el tono de mártir que había manipulado la simpatía familiar durante años. Nunca quise que esto dividiera a nuestra familia. Todo lo que siempre quise fue estabilidad para mis hijos y apoyo durante tiempos difíciles. Si Phoenix no puede entender que la familia significa sacrificio y compromiso, entonces tal vez ha elegido priorizar otras cosas sobre las relaciones familiares. La manipulación fue magistral. Emma se había reposicionado como la hija centrada en la familia haciendo solicitudes razonables mientras me pintaba como la mujer de carrera egoísta que valoraba el dinero sobre el bienestar de los niños. Incluso después de ser expuesta por gastos engañosos y manipulación financiera secreta, había logrado convertirse en la víctima de mis demandas irrazonables de honestidad y equidad. David, envalentonado por el apoyo que Emma estaba recibiendo, dio un paso adelante con renovada confianza. Mira, Phoenix, estamos dispuestos a trabajar contigo. Podemos firmar documentos legales reconociendo nuestra deuda con el fondo familiar y comprometiéndonos a planes de pago. Podemos pagarte alquiler por la casa a cualquier tarifa que parezca justa. Incluso podemos ayudarte a encontrar otra propiedad en el área si quieres mantenerte involucrada con la familia. Lo que no pueden hacer, dije en voz baja, es reconocer que construyeron toda su vida adulta sobre el apoyo financiero familiar que me ocultaron mientras me veían luchar con préstamos estudiantiles y desafíos de ahorro que el dinero familiar podría haber resuelto fácilmente. No ocultamos nada, protestó Emma, simplemente no hablamos de nuestros arreglos financieros privados con la familia extendida. Eso es normal y apropiado. No soy familia extendida, dije, mi voz rompiéndose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Soy tu hermana. Cuando aceptaste más de $200.000 en apoyo familiar, mientras yo fui completamente excluida de la asistencia financiera familiar, eso no fue privacidad. Eso fue favoritismo sistemático disfrazado de ayuda de emergencia. Pero podía ver que mis argumentos caían en oídos sordos. La familia había elegido unirse en torno a las necesidades de Emma y enmarcar mis demandas de honestidad y responsabilidad como egoísmo irrazonable. Incluso mi supuesta aliada más fuerte me había abandonado en favor de proteger al miembro de la familia que requería más acomodación. A medida que avanzaba la noche y se ofrecían varias propuestas de compromiso, todas las cuales requerían que yo sacrificara la propiedad legal o el beneficio financiero para resolver problemas que yo no había creado, me di cuenta de que esta batalla estaba lejos de terminar.
La reunión familiar que esperaba que trajera justicia y responsabilidad había cristalizado, en cambio, el compromiso de todos de mantener un sistema que consistentemente me pedía dar más para que Emma pudiera tomar más. Saliendo de esa casa esa noche, todavía sosteniendo la escritura que había comenzado toda esta revelación, entendí que mi verdadera lucha apenas comenzaba. Los aliados con los que había contado habían revelado sus verdaderas lealtades. Y si quería justicia y un trato justo, iba a tener que luchar por ello sola contra un sistema familiar que prefería las mentiras cómodas a las verdades incómodas. 3 días después de la devastadora reunión familiar, me senté en mi apartamento de Denver, mirando documentos legales y registros financieros extendidos sobre la mesa de mi cocina como piezas de un complejo rompecabezas. La traición de Nana Rose me había sacudido más de lo que quería admitir. Pero también había aclarado algo importante. Si quería justicia en esta situación, no podía confiar en la lealtad familiar o las apelaciones emocionales. Mi teléfono sonó temprano el martes por la mañana. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero cuando respondí, la voz era familiar. Phoenix, soy Rebecca Martínez. Soy la amiga de Linda que trabaja en derecho sucesorio. Linda me pidió que revisara la documentación del fondo fiduciario y necesito reunirme contigo inmediatamente. Lo que descubrí podría cambiar todo sobre la situación de tu familia. En 1 hora, Rebecca estaba sentada frente a mí en una cafetería del centro de Denver, una gruesa carpeta legal entre nosotras. Era una mujer pequeña con ojos oscuros intensos y el comportamiento práctico de alguien que había visto todo tipo de manipulación financiera familiar imaginable. Tu tía Linda fue inteligente al traer esto a la atención legal, comenzó Rebecca abriendo su carpeta. Lo que tus padres hicieron con el fondo fiduciario familiar no fue solo moralmente cuestionable. Fue legalmente problemático y posiblemente criminal. Mi taza de café se congeló a medio camino de mis labios. Criminal. Rebecca sacó documentos resaltados. Tu abuela estableció ese fideicomiso con parámetros legales específicos, las distribuciones requerían necesidad documentada, aprobación del CEO fideicomisario y notificación al beneficiario. Tus padres violaron cada uno de esos requisitos cuando usaron el dinero del fideicomiso para apoyar a Emma sin decirte nada. Extendió documentos del fideicomiso que mostraban un lenguaje legal claro que requería que ambos beneficiarios fueran informados de cualquier distribución superior a $5.000. Cada préstamo a Emma había excedido ese umbral. Sin embargo, nunca recibí ninguna notificación ni se me pidió aprobación como CEO beneficiaria. Además, continuó Rebecca, parte del dinero tomado del fideicomiso se usó para propósitos que violan claramente la función prevista del mismo. Gastos de vacaciones, compras de lujo y consolidación de deudas no son distribuciones calificadas bajo los términos del fideicomiso. Tus padres esencialmente cometieron fraude de fondo fiduciario. La magnitud de esta revelación me aturdió. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que Emma y David están legalmente obligados a pagar cada centavo que recibieron más intereses y multas, explicó Rebecca. También significa que tus padres podrían enfrentar consecuencias legales por incumplimiento del deber fiduciario. Y lo más importante para tu situación, significa que tienes bases legales para exigir la restitución financiera completa antes de que cualquier transferencia de propiedad familiar o discusiones de herencia puedan proceder. Rebecca me entregó otro documento. También investigué la venta de la casa. Dado que tus padres estaban violando activamente los términos del fideicomiso cuando listaron la propiedad, y dado que planeaban usar la venta por debajo del mercado para manipular aún más la distribución de activos, podrías argumentar que su venta prevista a Emma habría constituido un fraude adicional al fideicomiso. Así que mi compra no fue solo legal, en realidad estaba impidiendo un fraude financiero continuo. Exactamente. Accidentalmente detuviste a tus padres de usar la manipulación de propiedades para ocultar sus violaciones al fondo fiduciario. Rebecca se inclinó hacia adelante intensamente. Phoenix, tienes un caso legal sólido como una roca para exigir la restitución total y prevenir cualquier manipulación financiera adicional. La pregunta es si quieres emprender acciones legales contra tu propia familia. Esa pregunta me persiguió durante el resto de la semana. Amaba a mi familia a pesar de sus defectos, y la idea de emprender acciones legales contra mis padres se sentía abrumadora. Pero también me di cuenta de que la presión legal podría ser lo único que forzara la responsabilidad y un cambio honesto. Mi decisión fue tomada por mí el viernes por la tarde cuando Marcus llamó con noticias inquietantes.
Phoenix, necesitas saber lo que pasó en la casa de mamá y papá ayer. Emma y David se reunieron con ellos en privado, y creo que están planeando algo de lo que deberías estar al tanto. Según Marcus, Emma había convencido a mis padres de considerar la bancarrota como una forma de escapar de sus obligaciones de deuda y evitar pagar el dinero del fondo fiduciario. El plan aparentemente implicaba transferir los activos familiares restantes a nombre de Emma antes de declararse en bancarrota, protegiendo efectivamente la riqueza familiar mientras eliminaban la deuda que ella había creado. También están hablando de que te declaren mentalmente incompetente para tomar decisiones financieras, agregó Marcus sombríamente. Emma los convenció de que tu compra de la casa era evidencia de un juicio inestable y quiere solicitar la tutela legal familiar sobre tus finanzas. La audacia era asombrosa. Después de ser expuesta por fraude financiero masivo y engaño, Emma ahora estaba tratando de que me declararan mentalmente incompetente para poder obtener el control de mis activos y evitar la responsabilidad por sus acciones. Marcus, necesito que documentes todo lo que están planeando. Consigue grabaciones si es posible y necesito que contactes a Rebecca Martínez por mí. Es hora de hacer de esto un asunto legal en lugar de un asunto familiar. Esa noche, llamé a Rebecca y le expliqué los aparentes planes de Emma para el fraude de bancarrota y la manipulación de la tutela. Su respuesta fue inmediata y feroz. Phoenix, tu hermana acaba de escalar esto de una disputa familiar a un posible fraude criminal. Transferir activos antes de la bancarrota para evitar obligaciones de deuda es ilegal. Intentar obtener la tutela sobre las finanzas de un adulto competente para beneficio personal es abuso del proceso legal. Necesitamos actuar rápidamente para protegerte y detener estos planes antes de que vayan más lejos. La siguiente sugerencia de Rebecca me sorprendió. Quiero traer a mi colega James Chen, quien se especializa en abuso financiero de ancianos y casos de fraude familiar. Lo que tu familia está intentando cae directamente en su experiencia y tiene experiencia lidiando con estas tácticas de manipulación exactas. Cuando conocí a James Chen el lunes siguiente, entendí inmediatamente por qué Rebecca lo había recomendado. Era tranquilo, metódico y claramente había visto cada variación de manipulación financiera familiar. Más importante aún, estaba enojado por lo que mi familia había intentado. Phoenix, lo que estás describiendo es un caso de libro de texto de abuso financiero familiar, explicó James. Tus padres permitieron la manipulación de Emma, luego trataron de ocultarla a través del fraude de propiedad, y ahora están planeando fraude de bancarrota y abuso de tutela para evitar consecuencias. Este nivel de manipulación financiera sistemática requiere una intervención legal seria. James trazó una estrategia legal integral que no solo me protegería de los planes de tutela de Emma, sino que también forzaría la responsabilidad financiera completa y la restitución. Más importante aún, explicó cómo la presión legal podría proteger realmente a mis padres de la ruina financiera que la manipulación de Emma había creado. Tus padres son víctimas también, de alguna manera, señaló James. Emma manipuló su amor por sus nietos para extraer dinero que no podían permitirse dar. Ahora está planeando dejarlos financieramente destruidos a través de la bancarrota mientras protege los activos que ganó a través del fraude. La intervención legal puede salvar realmente a tus padres de la manipulación continua de Emma. Por primera vez desde que comenzó toda esta situación, sentí que tenía un aliado que entendía tanto la complejidad emocional como las realidades legales de mi situación. James y Rebecca no me pedían que sacrificara mis intereses por la paz familiar. Me estaban mostrando cómo la responsabilidad legal podía restaurar realmente la equidad familiar y proteger a todos de la manipulación financiera continua de Emma. La evidencia era abrumadora. La estrategia legal era clara. Y finalmente tenía defensores que entendían que la justicia no era lo mismo que la acomodación familiar. La verdadera batalla por la responsabilidad estaba a punto de comenzar. Pero esta vez, no estaría luchando sola. La acción legal se movió más rápido de lo que nadie en mi familia había anticipado. En 2 semanas de contratar a James y Rebecca, habíamos presentado medidas cautelares impidiendo las transferencias de activos que Emma había planeado, bloqueado el esquema de fraude de bancarrota e iniciado procedimientos de fraude de fondo fiduciario que requerirían una responsabilidad financiera completa. El intento de Emma de que me declararan mentalmente incompetente fracasó espectacularmente cuando el psicólogo designado por el tribunal me encontró completamente competente y señaló que mi compra de la casa mostraba una excelente planificación financiera y una acción decisiva para preservar los activos familiares.
El informe del psicólogo en realidad planteó preguntas sobre el juicio financiero de Emma y la posible manipulación de padres ancianos. La primera reunión familiar después de que comenzó la acción legal fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. En lugar de manipulación emocional y tácticas de culpa, todo estaba documentado, grabado y supervisado por mediadores designados por el tribunal que no tenían tolerancia para el drama y el favoritismo que habían dado forma a años de interacciones familiares. Emma llegó con su propio abogado, pero rápidamente quedó claro que su posición legal era indefendible. La documentación del fondo fiduciario, los registros de tarjetas de crédito y los intentos de transferencia de propiedad crearon un patrón innegable de fraude sistemático que ninguna cantidad de apelaciones emocionales sobre madres luchadoras podía superar. El tribunal requiere la restitución completa de todos los fondos fiduciarios distribuidos incorrectamente más intereses y honorarios legales, anunció el mediador. La señora Emma Bradley y el señor David Bradley son responsables solidarios del reembolso de $237.000 más intereses acumulados, totalizando aproximadamente $268.000. El rostro de Emma se puso blanco cuando la realidad de sus obligaciones financieras la golpeó. No tenemos ese dinero. ¿Cómo se supone que paguemos esa cantidad con 3 hijos y la situación laboral de David? De la misma manera que Phoenix hubiera tenido que pagar sus préstamos estudiantiles y construir su vida financiera sin asistencia familiar, respondió Rebecca con calma. A través del presupuesto, sacrificio y responsabilidad personal. El tribunal también había descubierto los gastos de vacaciones y compras de lujo de Emma durante periodos de supuesta emergencia financiera. El mediador abordó esto directamente. Señora Bradley, el tribunal encuentra que usted tergiversó deliberadamente su situación financiera para extraer dinero de los recursos familiares mientras gastaba fondos fiduciarios en gastos discrecionales. Este patrón de comportamiento demuestra fraude intencional en lugar de asistencia de emergencia. David, que había estado revisando en silencio los requisitos de restitución, finalmente habló. ¿Qué pasa si no podemos pagar esto? Tenemos una hipoteca, gastos de los niños y otro bebé en camino. James respondió con naturalidad, entonces necesitarán liquidar activos, modificar su estilo de vida y establecer planes de pago como cualquier otro deudor. El tribunal no proporciona acomodación especial para el fraude simplemente porque las víctimas son miembros de la familia. Pero el momento más satisfactorio llegó cuando el mediador abordó el papel de mis padres en la manipulación financiera. Señor y señora Williams, el tribunal encuentra que violaron su deber fiduciario como administradores del fideicomiso y permitieron el fraude a través del engaño deliberado de una beneficiaria. Se les requiere restaurar el fideicomiso a su estado original y establecer supervisión para prevenir futuras violaciones. Mamá había estado llorando en silencio durante todo el procedimiento, pero ahora habló a través de sus lágrimas. Nunca quisimos que esto se convirtiera en un asunto legal. Solo estábamos tratando de ayudar a Emma durante tiempos difíciles. Ayudar a un hijo robando secretamente de la herencia de otro hijo no es crianza, respondió el mediador con firmeza. Es favoritismo que permitió el fraude. El tribunal requiere que reconozcan esto públicamente y se comprometan a un trato transparente y equitativo de ambas hijas en el futuro. Los procedimientos legales también revelaron información que aturdió a todos, incluyéndome a mí. Emma no solo había estado recibiendo apoyo financiero familiar. Había estado impidiendo activamente que yo me enterara de los recursos familiares disponibles. La investigación descubrió que había interceptado varias comunicaciones de mis padres sobre contribuciones a fondos educativos y planificación financiera familiar, asegurando que yo permaneciera ignorante del apoyo que supuestamente estaba disponible para ambas hijas. Emma te ocultó deliberadamente el dinero familiar porque entendía que los beneficiarios informados exigirían un trato equitativo, explicó Phoenix en privado durante un descanso. Su manipulación financiera requería tu ignorancia para continuar. Esta revelación transformó mi comprensión de toda la situación. Emma no solo había sido una receptora pasiva del favoritismo familiar. Había sido una arquitecta activa del sistema que me excluía del apoyo financiero familiar mientras maximizaba sus propios beneficios. La orden judicial final fue integral y satisfactoria. Emma y David estaban obligados a pagar el dinero del fondo fiduciario a través de la liquidación de activos y un plan de pago de 5 años. Tuvieron que vender su casa actual, reducir su estilo de vida y presentar informes financieros mensuales hasta que la restitución completa estuviera completa.
A mis padres se les requirió asistir a asesoramiento financiero sobre límites monetarios familiares apropiados y proporcionarme documentación completa de todos los arreglos financieros familiares. El fondo fiduciario fue reestructurado con supervisión independiente para prevenir futuras manipulaciones. Lo más importante, el tribunal ordenó que cualquier asistencia financiera familiar futura debe ser documentada, aprobada por ambos beneficiarios y distribuida equitativamente. Los días de favoritismo secreto y manipulación financiera oculta habían terminado legalmente. De pie en el hogar de mi infancia 6 meses después, sentí una mezcla compleja de emociones. La batalla legal había restaurado la justicia financiera y forzado la responsabilidad familiar, pero también había cambiado permanentemente las relaciones familiares. Emma apenas me hablaba, todavía resentida por tener que enfrentar las consecuencias de su fraude financiero. Mis padres estaban reconstruyendo lentamente la confianza, pero la facilidad y calidez de nuestra relación anterior nunca volverían completamente. Pero también había descubierto algo inesperado durante este proceso. La familia que elegí, Marcus, Jenny, Tom, Linda y los profesionales legales que habían apoyado mi lucha por la justicia, proporcionó más amor y apoyo genuino que las relaciones familiares biológicas que se habían construido sobre mentiras y favoritismo. Nana Rose, sorprendentemente, se había convertido en una de mis partidarias más fuertes una vez que la evidencia legal hizo innegable la manipulación de Emma. Me equivoqué al pedirte que te sacrificaras por la paz familiar, admitió durante una de nuestras conversaciones privadas. La paz construida sobre la injusticia no es paz real. Es solo deshonestidad cómoda. La casa misma se había convertido en algo diferente de lo que planeé originalmente. En lugar de un proyecto nostálgico de preservación familiar, se convirtió en mi santuario y cuartel general para construir la vida que realmente quería en lugar de la vida que mi familia esperaba que aceptara. Usé parte del dinero del fondo fiduciario que me fue devuelto para establecer fondos educativos para cualquier futuro hijo que pudiera tener. Pero también usé parte de él para comenzar una organización sin fines de lucro que proporciona educación en alfabetización financiera y apoyo legal para miembros de la familia que experimentan manipulación financiera y fraude. El trabajo se sentía significativo de una manera que mi trabajo corporativo nunca lo había hecho. Y me conectó con otras mujeres que habían descubierto que el amor familiar y la manipulación familiar podían coexistir de maneras destructivas que requerían intervención legal para resolverse. Mirando hacia atrás en toda esta experiencia, me di cuenta de que comprar la casa de mi infancia me había salvado accidentalmente de una vida de fraude financiero y manipulación familiar que habría continuado hasta la muerte de mis padres, cuando finalmente habría descubierto que mi herencia había sido redistribuida secretamente años antes. La justicia que finalmente llegó no fue solo sobre dinero o propiedad. Fue sobre establecer límites que requerían que mi familia me tratara con la misma honestidad y consideración que automáticamente le brindaban a Emma. Fue sobre negarse a aceptar menos para que alguien más pudiera tener más. Lo más importante, fue sobre aprender que las relaciones familiares reales se construyen sobre la verdad, la equidad y el respeto mutuo, no sobre el sacrificio, la acomodación y las mentiras cómodas que benefician a algunos miembros de la familia a expensas de otros. ¿Alguna vez han descubierto que su familia los estaba tratando injustamente mientras favorecían a otro hermano? ¿Lucharon por la justicia incluso cuando significaba desafiar a las personas que amaban? ¿Cómo equilibran la lealtad familiar con exigir un trato justo? Me encantaría escuchar sus historias y pensamientos en los comentarios de abajo. Si esta historia de fraude financiero familiar y el dulce sabor de la justicia legal resonó con ustedes, por favor presionen ese botón de me gusta y suscríbanse para más historias de drama familiar de la vida real. Compartan este vídeo con cualquiera que pueda estar lidiando con una manipulación familiar similar. A veces, saber que no estás solo hace toda la diferencia. Gracias por ver mi historia y por apoyar mi viaje hacia la justicia familiar y el empoderamiento personal. Recuerden, merecen honestidad y equidad en todas sus relaciones, especialmente con los miembros de la familia que dicen amarlos. Nunca dejen que nadie los convenza de que aceptar menos es el precio de la armonía familiar.